Gloria al nombre del Señor. Amén. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Bendecido. Estamos felices, gracias a Dios Sí, Señor. por este momento. Tú eres todopoderoso, eres grande, eres maravilloso. Gracias, Queremos Señor. saludar a toda la gente que ya se está conectando Amén. aquí a través de esta red social. Damos Sí, gracias Señor. a Dios por este tiempo que el Señor nos permite vivir aquí, estar juntos, ¿sí? A través Sí, del Padre. Espíritu, unidos en un mismo Espíritu. Quiero en esta tarde saludar a toda la gente. Somos los pastores Adrián y Cristina, desde aquí, desde Villa María, nuestro ministerio apostólico y profético. Seguramente en esta tarde el Señor nos tiene cosas hermosas para soltar Amén. a nuestro espíritu. Y yo le animo que usted pueda realmente en esta tarde prepararse. Amén. Vamos a prepararnos en el nombre de Jesús para poder vivir una tarde de victoria. Quiero Claro antes de darle lugar a mi esposa para que pueda saludar, para que empecemos orando. Ya hemos comenzado con esta hermosa alabanza. Tú eres todopoderoso, declarando estas verdades, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros podemos realmente decir que Dios es poderoso, que es grande, que es maravilloso, que ha tenido tanta misericordia? Vamos a orar en el nombre de Jesús. Cierre sus ojitos allí donde usted se encuentra, en su casa. Padre Celestial, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo, este momento de oportunidad bendita, Señor. Gracias por este día que tú señalaste y que tú, Señor, ya planeaste, Señor, desde antes de la fundación del mundo, que teníamos que conocerte, estar juntos y poder compartir este momento. Mi Dios, bendice la palabra, bendice los hogares, bendice, Señor, todos los lugares donde esta palabra va a llegar. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, y yo declaro que tú te vas a glorificar. Sí, Padre, yo declaro sano a los enfermos, Amén. declaro libre a los oprimidos, declaro que en esta tarde toda obra de maldad, del infierno, es cancelada. Y tu palabra será predicada con poder, Sí, Señor, Padre y con denuedo. Te doy gracias, mi Dios. Amén Amén. y amén. Gloria a Dios, muy buenas tardes para todos. Dios los bendiga. Aquí estamos. Vamos a prepararnos. Como siempre digo, prepare su espíritu, sus oídos, todos sus sentidos espirituales para poder captar esta tremenda, preciosa enseñanza que va a ser impartida en esta tarde por mi esposo. Así que bueno, reciban mis cariños a todos los que se están conectando, a todos los que van a estar escuchando, aún los que después van a escuchar esta palabra, una palabra preciosa, una enseñanza sobre el tabernáculo, totalmente enriquecedora, los va a bendecir muchísimo. Y bueno, vamos a prepararnos, yo también quiero escuchar, así que vamos a despojarnos en esta tarde, ¿sí? Amén, Vamos a amén. despojarnos del peso del día de hoy, de todo lo que hemos vivido en la semana, a desechar todo temor, toda angustia, para que no haya interferencias en lo que Dios hoy nos quiere hablar. Aleluya. Amén. A no temer, porque Dios jamás te va a abandonar, Él nunca nos va a dejar, jamás te ha dejado. Amén. Así que si estamos pasando por pruebas, circunstancias, no tengas temor, porque su palabra si lo dice, Él jamás te va a abandonar. Al rey David yo veo en la palabra que nunca Dios abandonó al rey David, todo su paso, todos sus dolores, todas sus injusticias, todo lo que él ha vivido. Dice el capítulo 7 de 2 de Samuel, nos habla de un pacto que Dios hace con David. Y hay una parte preciosa en el versículo 9 que dice, donde Dios le dice, yo he estado contigo por todos lados donde has andado. Así que Él está contigo en esta noche, en esta tarde, perdón. Tómalo como una palabra rema para tu vida, porque yo así lo hice en esta tarde. El Señor en esta tarde te dice, yo siempre estuve contigo por todos los lugares a donde has andado. Y dice que Dios le dijo a David, y he derribado tus enemigos delante de ti, yo lo he hecho. Así que el Señor en esta tarde te dice, no tengas temor, porque yo estaré contigo siempre. Él así lo prometió en su palabra. Amén. Vamos Amén. a dejar a mi esposo que empiece a compartir. Yo lo voy a estar ayudando leyendo varios versículos de la palabra. Aleluya. Qué bueno. Te saludamos. Allí está la mamá de Juliancito, en el nombre de Jesús. Marce, hola Marcelita. Marce desde España. Marta, Marcela. Vamos. Ramona, No diga eso. ¿sale así? pastor. ¿Sale? Qué bueno, la bendecimos y la saludamos. Te amamos, desde Marce. España, allí.
Sol, te saludamos también. Vamos a la palabra del Señor. Qué bueno que ya mi esposa pudo compartir esto, que tiene que ver con nuestra confianza en Dios. Claro que sí. Sabe que una de las cosas que nos va a bendecir muchísimo, y siempre se lo vamos a recordar, nos va a bendecir muchísimo en el camino de Dios, es que nosotros logremos tener paz. Si no tenemos paz, mi amado, si no logramos esa paz que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como la da el mundo. Si esa paz nosotros no la logramos encontrar en el camino de Dios, posiblemente todo lo que el Señor nos enseñe, todo lo que venga de parte de Dios, muchas veces no lo podremos disfrutar a causa de la falta de paz. Exacto. Yo quiero en esta tarde hablar acerca de un tema muy lindo que no sé si lo vamos a lograr llevar a cabo, culminar hoy. Si no podemos, lo haremos en 2 veces. Pero tiene que ver quiero hablar acerca del tabernáculo celestial. ¿Sí? Es muy importante saber esto porque esto es lo que la Biblia quiere que nosotros entendamos para poder seguir distintos pasos que nos llevarán a una vida totalmente de plenitud en Dios. Mucha gente que en el camino de Dios siente que muchas veces le falta algo, que no logra completar ese círculo, esa bendición, eso que te hace sentir realmente que puedes caminar en una bendición total, ¿sí? Jesús realmente nos dejó el sacrificio de Cristo. Yo entiendo que el día que se nos revele en toda su plenitud, traerá tanta bendición a nuestras vidas, que sabremos que por medio de Cristo se han conquistado tantas cosas. Pero bueno, a medida que pasa el tiempo, qué bueno que nosotros nos podamos enriquecer de la palabra de nuestro Dios. Sabe que yo quiero hablar acerca del tabernáculo celestial, y la Biblia habla en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, nos habla acerca de este tabernáculo, pero que Moisés, para poder crear este tabernáculo, para poder llevar a cabo, construir este tabernáculo con gente que sabía, ¿sí? La Biblia habla acerca de Bezaleel, hijo de Uri, dice que fue uno de los maestros los que estuvieron allí haciendo todos los utensilios, todo lo que se necesitaba crear para llevar adelante este tabernáculo. Dice la palabra de Dios que Moisés recibió la visión y recibió las directivas en el monte para poder llevar a cabo esto, ¿sí? Que él después tuvo que construir. Pero desde un lado él lo vio, a él le dieron las directivas desde un lado. ¿Desde dónde fue? Desde el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo hay un tabernáculo. Déjeme decirlo de vuelta, en el cielo hay un tabernáculo celestial, un tabernáculo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Pero que primeramente vemos en el Antiguo Testamento como una figura y una sombra, ¿sí? De lo que íbamos a vivir después por medio de Cristo, nuestro Salvador. Sabe que el tabernáculo en el Antiguo Testamento, cuando Moisés recibe las directivas de Dios, dice la palabra del Señor que el tabernáculo tenía 60 columnas. 60 columnas era un perímetro, ¿sí? Con 60 columnas y de altura casi de 2,5 metros. Allí había toda una tela de lino cubriendo ese lugar. Luego allí dentro del tabernáculo se encontraba el lugar santísimo y el lugar santo. Había una puerta, dice la palabra de Dios, que la puerta para el ingreso a ese lugar llamado el atrio, ¿sí? El atrio dice que esa puerta estaba compuesta de 4 colores. No me voy a meter allí porque yo quiero hablar exclusivamente del tabernáculo celestial, por eso se nos va a ir el tiempo, ¿sí? Pero eran colores, entre ellos estaba el color blanco, el color rojo, el púrpura, dice la palabra de Dios, y el color azul. Eran 4 colores que tienen su significado también. Y dice la palabra del Señor que estos 2 lugares que estaban allí dentro del atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, eran lugares cubiertos. Entre ellos había 2 velos antes de ingresar a ellos. Un velo para entrar en el lugar santo y un velo para ingresar al lugar santísimo. Toda una ceremonia que había allí, ¿sí? En ese lugar. ¿Por qué? Porque el Señor nos quería mostrar a usted y a mí para este tiempo qué es lo que significaría todo eso espiritualmente hablando hoy. Así que quiero realmente, vayamos al libro de Hebreos para ir adelantando un poquito. En el capítulo 9, en el versículo 11 y 12 nos dice la palabra del Señor. Libro de Hebreos, capítulo 9, el 11 y el 12. Bien. Dice la palabra del Señor, Hebreos 9, 11 y 12 dice: Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros,
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Dice la palabra que entró una vez y para siempre. Qué bueno, qué importante saber esto. Sabe que en el lugar santísimo, dice la palabra, que el sumo sacerdote, solamente el sumo sacerdote, en este caso era Aarón, podía entrar una sola vez al año y con sangre ajena, con sangre de machos cabríos, dice la palabra, con sangre de víctimas matadas en el altar, ¿sí? Podía entrar en ese lugar. ¿Qué es lo que había en el lugar santísimo? Porque usted, quiero que me siga en toda esta enseñanza, porque luego va a decir, ahora entiendo por qué realmente Cristo pagó por nuestros pecados. Dice la palabra que allí dentro estaba un cofre, ¿sí? Todo cubierto en oro, con una tapa llamado el propiciatorio, que era una tapa que tenía dos querubines. Dice que sus alas se tocaban entre sí y desde allí la luz de Dios, la luz perfecta de Dios iluminaba. Dentro de ese lugar, dentro de esa caja, dice que había tres cosas. Estaba la vara de Aarón que reverdeció, las tablas de los 10 mandamientos, y dice la palabra que había un recipiente con el maná escondido. Tres significados, tres cosas muy importantes que no voy a hablar de eso ahora, ¿sí? Por un tema de tiempo, que tienen un significado de sobrenaturalidad, ¿sí? A ver, le voy a decir, el maná escondido es figura, sombra y figura de la palabra revelada, la palabra escondida. Dice el libro de Apocalipsis, te daré a comer del maná escondido, ¿sí? Si vencieres, buen dato, vencer, y Dios me dará a comer una comida distinta. Podré nutrirme de un alimento, de una dieta distinta, ¿sí? Porque necesitamos ese nivel de sabiduría, una sabiduría soltada del cielo. Dice el libro de Santiago, dice la palabra en el capítulo 1, dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, pero pida con fe, no dudando nada. Hay un nivel de sabiduría, hay un nivel de algo escondido, un maná escondido, una palabra revelada que está en el lugar santísimo. Lo que había también era la vara de Aarón que reverdeció. Dice la palabra que 12 príncipes presentaron sus varas delante de Dios, y Dios dijo, yo voy a mostrar quién tiene mi respaldo. Y dice que la vara de Aarón era un palo seco, al otro día reverdeció, tenía sus brotes, sus hojas, tenía su fruto. Eso nos habla de un respaldo de Dios, de gente que puede tener ingreso a ese lugar, al lugar santísimo. Y dice que estaban las tablas de los 10 mandamientos, los preceptos, los decretos de Dios, todo lo que Dios nos enseña en su palabra, para que nosotros podamos caminar en bendición, en esta tierra, en bendición, respaldo del cielo. Ese era el lugar santísimo. Amén. Había luz de Dios directa. Amén. Pero dice la palabra que en el lugar santo, en el lugar anterior, estaba, dice la palabra, el candelabro, un candelabro de 7 brazos. Tenía un brazo en el medio y 3 brazos que salían de cada lado. Dice la palabra que se encendía con llama sacada del altar de sacrificio, que ya voy a hablar del atrio. Se traía y se encendían las 7 lámparas. En ese lugar estaban los panes de la proposición, en ese lugar estaba el altar del incienso. Figura de las oraciones, dice el libro de Apocalipsis, que el incienso son las oraciones de los santos. Amén. Los panes de la proposición, un nivel de palabra, 12 panes de la proposición, un nivel de palabra de gobierno. Y dice la Biblia que el candelabro alumbraba hacia adelante. Dice el Salmo 119, versículo 105, lámpara a mi pie es tu palabra y lumbrera mi camino. Alumbra hacia adelante, olvidando el pasado. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Pero lo que yo le quiero decir, que lo que Cristo hizo, lo hizo una vez y para siempre. Vamos a San Juan capítulo 14, en el versículo 2. Allí el Señor dice quién es Él. Cristo Jesús es el tabernáculo andante en la tierra en esos tiempos. Cristo Jesús es nuestro tabernáculo celestial, es donde a quien nosotros podemos acudir hoy. Ya no se necesita sangre de animales para llegar ahí. Lo que se necesita es que nosotros creamos en Él. Pero ya vamos a llegar ahí. San Juan capítulo 14, versículo 2 en adelante. Dice la palabra del Señor: en la casa de mi Padre muchas moradas hay.
Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Amén. Amén. Dice la palabra, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero en el versículo 2 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hay un tabernáculo espiritual, celestial, del cual nosotros nos podemos servir. Jesús dijo: ese tabernáculo soy yo. Yo soy el camino. ¿Sabe que a la puerta de ingreso al tabernáculo en los tiempos de Moisés se le llamaba el camino? El nombre que tenía esa puerta era el camino. Era también el atrio. De allí se ingresaba al atrio. ¿Qué es lo que había en el atrio? Había un altar de bronce, dice la palabra, donde allí se sacrificaban víctimas. Se sacrificaban becerros, animales, y con esa sangre se rociaban los utensilios. Era toda una ceremonia espiritual. Dice la palabra que en ese lugar también había un lavacro. Cosas importantes que debemos saber. ¿Y cuál es el tema? Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Y acá nos empezamos a meter en el tema. ¿Verdad que muchas veces Jesús quiere que nosotros estemos en el lugar donde Él está? Porque la pregunta es: ¿dónde está Jesús entonces? Recién lo leíamos en el capítulo 9, lo volvemos a leer allí en Hebreos. ¿Dónde se encuentra Jesús ahora? Dice la palabra, versículo 12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una sola vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde se encuentra Jesús hoy? En el lugar santísimo. ¿Cuánta gente usted conoce que está en el lugar santísimo? En ese lugar Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Para llegar al lugar santísimo debemos primero pasar por el atrio y por el lugar santo. ¿Qué es lo que quiere Jesús? ¿Dónde habitemos nosotros? En el lugar donde está la perfecta obra de Dios, lo sobrenatural. El lugar donde reverdece lo que está seco. Jesús quiere que estemos en el lugar donde está escondido lo que no se le revela a otros, lo que te dará vida desde el momento que lo descubras. Si vemos la mujer samaritana en el capítulo 4 del libro de San Juan, dice la Biblia que ella le dijo: me parece, Señor, que tú eres profeta. Estaba descubriendo algo esta mujer. Se estaba dando cuenta que ella primero dijo cómo tú, siendo judío, lo vio como un judío común y corriente. Luego se empezó a dar cuenta que algo tenía, porque él le dijo algo que nadie sabía de ella. Y luego dijo: tú eres el Mesías. Cuando se empieza a revelar esa dimensión, comienza a ver algo que se activa dentro nuestro. El Señor le dijo: el agua que yo te voy a dar va a hacer que tú jamás tengas sed. Pero tristemente hoy vemos gente que no está en ese lugar, no se encuentra allí. Y Jesús dijo: donde yo estoy, quiero que ustedes también estén. ¿Sabe que el atrio, el lugar donde estaba el altar del sacrificio, era un lugar donde tenía luz natural? Era un patio. Luego, dentro del lugar santo, la luz que tenía el lugar santo era la luz del candelabro. La luz del lugar santísimo era la misma luz de Dios. Un proceso para ingresar allí. No se podía ingresar de una, había que pasar por toda una ceremonia espiritual para poder llegar allí. Si hablamos de sacrificio, que ahí yo me quiero detener un momento. Cuando uno le nombra sacrificio a la gente por ahí malinterpreta un sacrificio. Y le voy a decir más: podemos quizás estar cometiendo el grave error de estar sacrificándonos de manera incorrecta. Hay gente que cree que el sacrificio es caminar de rodillas kilómetros y llegar a un cierto lugar
y de esa manera pagar los votos que prometió. Otros creen que el sacrificio es pagar las ofrendas y los diezmos, cumplir con toda serie de finanzas delante de Dios, y tan solamente eso es el sacrificio. De hecho, es un buen sacrificio, pero no todo termina ahí. El Señor le dijo a Samuel, por medio de Samuel le dijo a Saúl: se agradará a Jehová de millares de carneros de sacrificio. ¿No es mejor obedecer a Jehová antes que todos esos sacrificios? Porque Dios mirará con buenos ojos el sacrificio ¿de qué? De la obediencia. Vamos al capítulo 40, libro de Salmos. En el capítulo 40 del libro de Salmos vemos aquí un ingreso a entender cómo es este sacrificio que se llevaba a cabo en el lugar del atrio. Recordemos que en el atrio había luz natural. Luz natural. Si hablamos de luz natural, estamos hablando de un mensaje natural. Sabe que mucha gente maneja un mensaje natural de la palabra. La gente se asombraba de Jesús porque dice: no enseña como los otros, como los escribas, sino que lo que él dice hace efecto en el espíritu, porque Jesús hablaba desde una dimensión espiritual. Para otros, él era un simple maestro, pero la gente que lo oía de verdad sabía que lo que Jesús estaba diciendo tenía mucho sentido. Entonces, si vamos a entender esto, el capítulo 40, Salmo 40, versículo 6, dice la palabra del Señor: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación nos has demandado. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Amén. Dice la palabra: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Dice la palabra, versículo 7, entonces dije: aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Pero no todo el mundo está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. No. ¿Cuál es el sacrificio que el salmista nos está mostrando que a Dios le agrada? ¿El sacrificio de qué? De oír. ¿Verdad que cuando vamos delante de Dios, Dios tiene que escuchar todo nuestro rollo de pedidos? ¿Está mal? No. Pida. La Biblia dice que tenemos que pedirle, que a Dios le agrada que le pidamos. Amén. Pero ¿cuándo va a ser el día que empecemos a oír? Oír es un acto de sacrificio. Sí, claro que sí. Se agradará a Jehová de millares de carneros, le dijo, en que se oiga y se obedezca la voz de Jehová. Le dijo a Samuel. Samuel estaba desesperado porque se dio cuenta que estaba en juego el reinado de Saúl. Saúl no entendió nunca el lugar de privilegio que tenía. Yo le voy a decir algo, mi amado. Sabe que si no entendemos el lugar de privilegio que Dios nos ha dado por medio de Cristo, estamos entrando en un terreno donde no podemos comprender el Evangelio en su plenitud. El sacrificio de Cristo, lo que Él hizo por la humanidad, tiene un peso muy alto. Amén. Dice la palabra del Señor: sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Gloria a Dios. Vamos por el lado de los oídos. ¿Cómo estamos escuchando en este tiempo? Exacto. ¿Qué es lo que estamos oyendo? Deuteronomio capítulo 16, mire lo que dice la palabra. 15, 16. Porque hay algo que nos frena en el avance. Escúcheme, en el avance. Hay algo que nos frena en el avance desde el atrio y llegar al lugar santo y pasar al lugar santísimo. Hay algo que nos frena. Y créame que tiene que ver con el oído. No saber escuchar, no entender cuál es el sacrificio que Dios está pidiendo. Nos estamos privando de un montón de cosas. Y quizás siempre viviremos una vida natural en Dios. Yo conozco gente que le da gracias a Dios de cosas que al común de los demás también se les da. Pero ¿qué tal si esperamos que Dios nos bendiga con esa bendición de la palabra, con esa bendición de lo sobrenatural? Que donde no hay, para Dios hay. Exacto. Que donde se cortó, se cerró una puerta, se abre un portón. Donde lo humano no puede llegar, Él llega. Amén. Que los médicos dijeron algo y usted delante de Dios dice: no, pero Dios dice esto en su palabra. Y usted se para en fe y declara la palabra y le cree a Dios. Amén.
que sí. ¿Está preparado para que podamos echar mano al tabernáculo celestial? Sí, Señor. Mire lo que dice la palabra. Preste mucho oído, porque aquí nos habla de un esclavo. Capítulo 15, versículo 16, libro de Deuteronomio 16 y 17. Dice la palabra del Señor: si Él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre, así también harás a tu criada. Amén. Amén. ¿Qué pasaba? Un esclavo que decidía quedarse con su amo. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que iba a hacer el amo? Agarrará una punta y se la clavaría en la oreja, se la traspasaría en contra de la puerta. ¿Quién es la puerta? Jesús dijo: yo soy la puerta. Jesús. Un esclavo que voluntariamente se dejaba agujerear. Cuando alguien nos pregunta, ¿está bien usar arito? Para los hombres, ¿no? ¿Está bien usar aros? Sabe que dejarse clavar la oreja, traspasar la oreja, es figura de esclavitud. Sí. El esclavo decía: no, yo amo a mi amo. Yo me quiero quedar contigo. Bueno, ¿te estás identificando conmigo? Vamos a hacer un agujero aquí, en la oreja, con lesna, dice la palabra, era una punta. Y él de ahí se quedaba porque él quería estar en la casa de su amo. El primer sacrificio que Dios nos va a demandar, si queremos servirnos de todo el tabernáculo celestial, será que aprendamos a oír. Amén. Que aprendamos a oír. Ese esclavo solamente oiría a su amo. ¿Verdad que cuesta aprender a oír? Es lo que más cuesta. Sí, sí. Le digo, siempre yo lo digo, ¿no? Es más, la gente ya viene con decisiones tomadas y dice: digo esto como para hacer callar, porque si yo, por lo menos como para que vea que yo pregunté. Pero ese no es el plan de Dios, ¿eh? ¿Verdad? No es para que nos sintamos mal, amado. Mire, en esto, mire, amado, somos todos seres humanos. Pero lo que queremos aprender en esta tarde, porque es para todos, ¿eh? Lo que queremos aprender en esta tarde es que Dios nos llama a oír. Amén. Sacrificios, ofrendas no has demandado. ¿Me preparaste qué? Oído. Dice la Biblia: si Él te dijere, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criada. No es para los varones nomás. ¿Eh? Amén. Así que qué bueno que podamos entender. Por eso tanto cuesta la fe. Claro. Ahí Porque vamos. la fe, ahí vamos. ahí vamos. Ahí vamos, pastor. Ahí Ahí vamos. vamos. Vamos ahí al libro de ahí habla, Romanos 10:17. Amén. Amén. Espero que esté aprendiendo algo como lo estamos Claro que aprendiendo sí. nosotros desde aquí. Gloria al Señor. Romanos 10:17 dice la palabra. Dice la Escritura: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Amén. Así que la fe, ¿por qué es la fe? La fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vemos al esclavo y dice: a mí me va bien, me quiero quedar contigo, háblame. Mi oreja tiene dueño, eres tú. Amén. Y recibían órdenes ellos. ¡Wow! Y dice que le iba bien. Vamos a Salmos, capítulo 92, versículo 11. Sabe que si aprendemos a oír seremos librados de muchos enemigos. Sí, claro. Identificaremos los enemigos. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a oír. Ojo, estamos hablando de sacrificio. Usted ingresaba al lugar del atrio, y con lo primero que se encontraba en ese lugar era con el altar del sacrificio. ¿Sí? En ese altar se sacrificaban animales, había ofrenda. Pero el salmista nos está diciendo, y yo le voy a decir cuál es el sacrificio que tenemos que tener en cuenta. El sacrificio del oído. Porque eso cuesta, pero es el que te llevará a la victoria contra tus enemigos. Lo leemos Gloria en a el nombre Dios. de Jesús. Salmos 92:11. 92:11. Dice la palabra del Señor: y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí
de los malignos. Amén. Mirarán mis ojos sobre mis enemigos y oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí. Comenzar a oír y identificar dónde está el enemigo. Exacto. No tirar puñetazos al aire. El apóstol Pablo lo tenía muy claro esto. Él decía, yo no golpeo al aire. Yo sé muy bien donde pongo el ojo, pongo la bala, decía el apóstol Pablo. Él sabía cómo tenía que pelear esta batalla. Por eso, déjeme decirlo de esta manera, por eso la gente que va de iglesia en iglesia no le funcionará jamás la vida en Dios. La vida en Dios te funcionará cuando tú decidas oír. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Cuántas voces? Una. No, pero a mí me dijeron que era distinto como usted lo dice. Usted sigue oyendo una sola voz. Exacto. Dios lo va a librar de los enemigos. Gloria a Dios. ¿Tiene enemigo? Mire, a mí no puedo, a ver si nos vemos ahí. Dios mío, que el Señor nos ayude. Pero es una bendición tener enemigos. Aunque usted me diga que estoy loca, no, es una bendición. Eso es signo de que uno está haciendo las cosas bien. Amén. Qué bueno, sí, claro que sí. Es una bendición. Así que cuando vemos toda esta bendición, cuando ingresamos, ¿sí?, al lugar donde está el atrio, ahí la luz es natural y el sacrificio que la Biblia nos está diciendo que tenemos que tener es el sacrificio de aprender a oír. Ahora, en el atrio también había algo llamado el lavacro. ¿Cómo era el lavacro? El lavacro era una fuente grande de agua. Dice la Biblia que estaba hecha con espejos de las mujeres del tiempo de Israel. Las mujeres que estaban, dice la Biblia, ahí cerca en el altar. Las que estaban cerquita. Y eso es un buen dato. Porque sabe que los espejos eran hechos de bronce pulido. No eran como los espejos de ahora. Se veían más o menos. Pero era el artefacto, a ver, no me sale, era lo que ellas podían agarrar para verse cómo verse, ¿sí?, y poder arreglarse. Exacto. Pero en un momento hizo falta estos espejos. Estos espejos hicieron falta y ¿qué pasó? Dice que ellas los dieron voluntariamente. Exacto. Se necesitaba construir un lavacro donde el agua realmente reflejara. Cuando diera la luz natural, reflejaran esos espejos. Dice la palabra que en esos espejos se lavaban los sacerdotes, las manos y los pies. Eran los únicos que podían llevar a cabo esta ceremonia de lavar las manos y los pies. El espejo. Dice la Biblia que ahora vemos oscuramente como por espejo, pero algún día veremos claramente, cara a cara. Lo que pasa que mientras que nosotros no seamos fieles con ese espejo que no se ve muy bien, no podremos ver otra cosa. El Señor nos invita en esta tarde a que nosotros podamos entender esto. Efesios capítulo 5, versículo 26. Estamos hablando, avanzando un poquito. Vimos la parte del altar del sacrificio. Vamos ahora al lavacro. Dice la palabra del Señor, Efesios capítulo 5, versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Amén. 27. Sí, 5:26 dice la palabra. A ver, dice la palabra, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Hoy tenemos los sacerdotes, figura de los ministros. Amén. Capítulo 4, versículo 11, el libro de Efesios dice que son constituidos por Dios. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice que ellos tienen el deber de perfeccionar a los santos. Si nosotros dejamos que la palabra nos refleje por medio de los ministros, dice que ellos se lavaban las manos y los pies. Las manos, figura de las acciones. Un ministro puede ayudarte a lavar tus acciones. Amén.
La palabra te ayuda a lavar las acciones. Sí, Señor. Nos miramos en el espejo de la palabra, en el reflejo de la luz y lavamos las acciones. ¿Cómo están nuestras acciones delante de Dios? Dice que los pies se lavaban también con esa agua. Figura del caminar. ¿Por dónde estamos caminando? Hay caminos que al hombre le parecen buenos, Pero su final, porque es un camino de razonamiento humano. camino de muerte. Es un camino donde parece que nosotros no necesitamos preguntar. Yo creo que ya la tengo clara. Pero déjeme decirle que mientras que estemos todavía en el atrio y no hemos ingresado a un lugar más profundo de palabra, necesitaremos que se nos laven las manos y los pies para que no erremos el camino. Amén. ¿Está preparado en esta tarde para dejarse lavar las manos y los pies? Vio que no es fácil, ¿eh? Empieza a tironear. ¿Qué es lo que empieza a tironear? El viejo hombre. Exacto. Dice la Biblia que está viciado. Claro, no es fácil. Uno empieza como a tironear y dice, no. Es la misma. Es la misma historia que se repite una y otra vez, pero que Dios está dispuesto, y porque Dios sabe que hay algo que a mí siempre me trajo mucha bendición a mi corazón. Saber que Dios cree en nosotros. Amén. Siempre. Dios cree en usted. Hasta el final. Dios cree que usted lo va a lograr. Siempre. Si hay alguien que cree que lo va a lograr, ese es usted. Ese es Dios, que usted lo va a lograr. Amén. Está preparado para no desanimarse. Dice, no, pastor, yo 2 o 3 días y después ya no me da gana. Yo empiezo, yo ya me conozco. No suelte esas palabras, diga, Señor, yo lo voy a lograr, vos me vas a dar las fuerzas. Y luego podemos decir, como dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Por qué? ¿Por qué me agrada hacer la voluntad de Dios? Porque empiezo a ver la bendición. Amén. ¿Por qué el pueblo de Israel altercaba contra Dios? Dice la palabra, lo tentaba a Dios. Porque daban vueltas. Daban vueltas en círculo. Sí, Señor. Una vez un predicador dijo, ¿por qué el Señor le hizo dar tantas vueltas a Israel alrededor de Jericó? Y dice, el Señor me dijo, porque era lo único que sabían hacer. Tremendo. Que el Señor nos ayude. Que dejemos, Que ¿sí? dejemos de dar vueltas. Que Dios nos libre de Amén. ser calecitas, Claro dar que vuelta. No nacimos para hacer un carrusel, nacimos para avanzar, mi amado. Sí, Señor. Si la gente se quedaba en el atrio, solo conocería esa dimensión. Pero Jesús dijo, porque David estaba profetizando acerca de Jesús, dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Porque hacer la voluntad de Dios hará que los enemigos nos respeten. Que el diablo te respete. Exacto. Que no Sí, eres, Señor. que no eres un cristiano solo cuando te ven, sino que cuando no te ven también alabas a Dios, también adoras a Dios, también exaltas el nombre del Señor. ¿Verdad que el Señor nos va a preparar y nos va a ayudar para lograr cosas extraordinarias? Segunda de Corintios, capítulo 3, segunda de Corintios. Entonces debemos mirarnos en la palabra. La palabra nos va a ayudar, la palabra nos va a instar, la palabra nos va a romper. Segunda de Corintios 3, versículo 18, a ver lo que dice. 18. 3:18. Segunda de Corintios 3:18 dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Mire los beneficios que tiene mirarse en este espejo. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta. Por eso yo no acepto cuando la gente me dice yo no puedo. Si la Biblia dice todos. Si la Biblia dice todo, no me venga a mí a decir yo no puedo. Por tanto, amén, dice la palabra, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Somos qué? Transformados. ¿Quién tiene el poder de transformarte? La palabra, cuando te alumbra como un espejo. Amén. Cuando dejas que la palabra te alumbre, que te refleje en la cara. Y eso comienza a transformar nuestras vidas. Dice, de gloria en gloria. ¿Cuántos se anotan? De gloria en gloria. ¡Qué lindo! De gloria en gloria. ¿Cómo andás, hermano? Ando de gloria en gloria. Sí, Señor. De gloria en gloria. Ahí ando, hermano. Ando de gloria en gloria. Bendecido.
pesar de. ¿Cómo? A ¿Pero pesar cómo? de. Si te veo que no tenés trabajo. No importa. Pero estoy bendecido de gloria en gloria porque sé que la palabra me está transformando. Yo sé que Dios está conmigo, que Dios me va a ayudar. Amén. Qué bueno cuando somos transformados de gloria en gloria. Dios nos da victoria. Sí, Señor. Dice la palabra, en la misma imagen como por el Espíritu. Es una obra del Espíritu. Totalmente. Es una obra del Espíritu. Sí, Señor. El agua del lavacro es una obra del Espíritu. Segunda de Corintios 3:13 dice la palabra. Dice la palabra, 2 Corintios 3:13, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Seguimos. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Cuándo se va a Gloria quitar Dios. el velo? Cuando se conviertan. Amén. Aleluya. Que le podamos decir, Señor, ayúdame a convertirme. Sí, Señor. Quiero convertirme. Quiero ser tu siervo, quiero ser tu sierva. Quiero servirte con amor, con entrega, Señor. Quiero convertirme. Yo recuerdo un día, hace unos años, yo iba en el auto y yo le iba, clamaba al Señor y le decía, Señor, yo quiero convertirme. Yo quiero convertirme, quiero que me ayudes a convertirme. Amén. Yo no me quiero perder nada, nada. En esta vida vivimos una sola vez. Qué bueno que podamos atrevernos a decirle, Señor, yo quiero convertirme. ¿Qué es convertirme? Es cambiar de vida, es vivir distinto. Exacto. Una conversión, una persona convertida. Por eso dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y dice el versículo 13, no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin, dice, en el fin de aquello que había de ser abolido. Mire que lo de Moisés, Tremendo. cuando terminó Moisés, terminó el show. Claro. Pero lo de Cristo es eterno. Es eterno. Lo de Cristo, lo que Cristo hizo, lo hizo una vez y para siempre. Amén. Dice que Moisés se ponía un velo porque no lo podían mirar porque reflejaba. Era como una luciérnaga. Alumbraba Moisés. Pero dice que ni aún así ellos entendían. Dice que El entendimiento de ellos se embotó. se embotó. ¿Sabe lo que es embotó? Se embruteció. Se embruteció. Se pusieron más tercos todavía. Por eso nos urge, mi amado, correr a los pies de Cristo, pedirle a Dios que nos ayude para ingresar a un lugar donde hay una luz que no es una luz natural, sino una luz, un reflejo de Dios. En el lugar santo está esa luz maravillosa, la luz del candelabro. ¿Quiere usted que Dios lo haga partícipe? Yo siento que hay gente que quiere. Amén. Y eso es muy bueno. Porque tenemos que querer. Claro que sí. ¿Sabe que Pedro le dijo a Jesús, Señor, ¿y quién podrá ser salvo? Si yo digo algo, Señor, y meto la pata, ¿quién podrá ser salvo? Jesús le dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Exacto. Se les embruteció. Porque ellos todavía seguían diciendo que no había estado con Dios. Bajaba Moisés después de estar 40 días en el monte. Y Moisés le daba las directivas al pueblo. Y ellos le decían, no, Jehová no te dijo eso. Increíble, ¿eh? Tremendo. Pero así es el corazón del hombre. Por eso necesitamos, sí o sí, que la palabra nos refleje. La palabra nos alumbre. La palabra nos limpie. El agua nos debe limpiar. Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. Los que están lavados no necesitan sino lavarse los pies. Jesús le lavó los pies a los discípulos para que los discípulos no erraran el camino. Pedro le dijo, tú no me vas a lavar los pies jamás. Si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. ¿Sabe lo que significa eso?
figura de intimidad. ¿Por dónde está caminando usted? ¿Cuáles son sus pasos? Claro, no es fácil venir y decirle a alguien, sabe que estoy caminando por acá, ¿me ayudás a limpiarme? Amén. Estaban allí los sacerdotes para ayudarle a la gente a que sea limpia. Claro que sí. Pero no es fácil venir a contar y decir, me está pasando esto. Y el culpable, el responsable soy yo. O la responsable. Usted me puede ayudar. Es una intimidad, un momento íntimo. Jesús le lavó los pies, dice, se ciñó la toalla y le empezó a lavar los pies. Pedro le dijo, no me vas a lavar los pies, si yo no te lavo, no tendrás parte. Entonces Pedro dijo, lávame todo, Señor, no solo los pies. No, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Aleluya. Ya estás lavado, solo hay que corregir cosas para que vayas por el camino correcto. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué le parece? Qué bueno. Por eso no a todos se les quita el velo, al velo te lo tiene que quitar alguien. Alguien te tiene que ayudar a sacarte el velo y que digas, wow, ¿qué es esto? Yo antes no lo veía, ahora lo estoy viendo. Ahora me estoy acercando y estás a punto de avanzar para el lugar santo. En el lugar santo estaba el candelabro, un candelabro de 7 brazos, 7 figura de plenitud. Amén. Ya estás ingresando a la parte que a más de uno muchas veces sentimos que nos falta, la plenitud. Número 6, número de hombre. El hombre en sus pensamientos. Por eso dice que el pensamiento de ellos se embotó. Nunca creyeron que Moisés era el enviado. Dios le dijo, correte del medio que yo a este pueblo lo hago desaparecer. Yo voy a levantar otro pueblo. Moisés se puso en el medio y le dijo, no, por favor. Ellos altercaban con Dios, no aceptaban esa dimensión de plenitud que te la da la palabra. Exacto. Cuando ya alumbra. Salmo 119, versículo 105, es una lámpara, dice la palabra, que alumbra hacia adelante. Exacto. Gloria al nombre del Señor. 119, 105 dice la palabra, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Quería ver si encontraba la palabra donde dice que alumbraban hacia adelante, pero dice Salmo 105, lámpara, alumbra mi caminar, alumbra mi camino. Esa bendita palabra yo la necesito. Amén. Es la palabra del candelabro. Amén. ¿Sabe que nosotros empezamos a vivir la vida del cielo aquí en la tierra? Por eso Jesús dijo, yo me voy a preparar lugar para ustedes. ¿Qué lugar? El lugar donde está Él. ¿Dónde estaba Él? Dijimos, en el lugar santísimo. El lugar santísimo. Pero tenemos que lograr llegar ahí. Sí, Señor. Porque hay gente que se quedó en el atrio. Y el Señor dice, vení que te quiero invitar al lugar santísimo. Amén. Pero tendremos que seguir unas cositas, tenerlas en cuenta para ingresar a ese lugar. Yo creo que tiene todo que ver con un corazón humillado, con un corazón dispuesto a ser enseñado. Sabe que es muy bueno tener esta dimensión. Jeremías 15, 19, mire qué bueno. Aleluya. Qué bueno, Jeremías 15, 19, una palabra muy conocida. Jeremías 15, 19. Dice la palabra del Señor, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Aleluya. Si te convirtieres, ¿sí? Dice la Biblia, serás como mi boca. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 4, versículo 4? Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Pan de la boca de Dios. Es el pan del candelabro, es el alimento, es lo que es la bendición de donde nosotros nos nutrimos. Dice que el candelabro iluminaba la mesa de los panes de la proposición. Alumbraba también el altar del incienso. Una oración reflejada con la palabra. Comida reflejada
con la luz del candelabro. 7, una vida plena, una vida de plenitud. Amén. Una vida hermosa, una vida de Dios. Sí, sí. Una vida de enseñanza. El lugar santo es el lugar donde Dios nos ingresa para discipularnos, Amén. para enseñarnos. Qué bueno es tener un espíritu enseñable en ese lugar. Yo recién le decía, hay gente que quiere hablar y no quiere escuchar. No, yo pienso que no tendría que ser así, que tendría que ser así. Y el Señor dice, déjame que yo te hable, que te dé mis instrucciones. Amén. Ellas te ayudarán a lograr el camino bueno. El lugar santo, Sí, Señor. el lugar donde estaba el candelabro. Éxodo 25:37, allí está, Éxodo 25:37. Allí está donde, lo que yo le quería leer. Amén. Éxodo 35:17. Ya estamos terminando. En nombre de Jesús. Éxodo 35, 17. 17 dice la palabra del Señor: las cortinas del atrio, sus columnas y sus basas, la cortina de la puerta del atrio. 25:37. 25:37, perdón. 25, Éxodo 25:37. Ahí está. 37. Dice la palabra del Señor. Ahora sí. Y le harás 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. 7 Aleluya. lamparillas. Nunca se Sí, olvide. Señor. Número 7. La plenitud de Dios que alumbrarán hacia adelante. ¿Verdad que hay cosas del pasado que nos tiran hacia atrás? Tiran para atrás. Falta de perdón, rencor. A mí me hicieron. A mí me pasó esto. Siempre le hicieron algo, nunca hizo nada. Pasa, ¿no? No, a mí me hicieron, pero usted nunca hizo nada. Que podamos dejar eso. Amén. Y dejémonos alumbrar con la palabra que mira hacia adelante, que alumbra hacia adelante. Dice que eran 7 que alumbraban, 7 lamparillas que alumbraban. Es muy importante saber esto. Amén. Sí, Porque Señor. detrás de las lamparillas ya no había más nada. No. Solo había luz hacia adelante. Exacto. ¿Está preparado en esta tarde para que Dios lo alumbre hacia adelante? Amén. Sueños, proyectos, futuro, Exacto. buenas obras, dice la Biblia, que Dios ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Están adelante las buenas obras. Gente que se queda con el pasado, no, porque esto, porque lo otro, amado, ya está. Hoy estamos pasando una situación como iglesia, con una cuarentena que no nos podemos congregar. Peleemos por esta situación, ya fue. Lo que pasó en el 2017, 18, 19 y más atrás, ya está. Miremos hacia adelante. La lámpara nos alumbra hacia adelante y hacia adelante nosotros conseguiremos, lograremos el objetivo. Amén. El objetivo Claro de ser que sí. verdaderamente hijos de Dios. Proverbios 20:27, ya estoy casi terminando. Amén. Dice la palabra. Proverbios 20, 27 dice la palabra del Señor: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Amén. Amén. Gloria al Señor. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? Que debemos descubrir la vida del espíritu. Amén. Porque el espíritu del hombre es la lámpara, es lo que nos va a iluminar. ¿Sabe por qué el enemigo se abusa de la gente? Por el gran nivel de ignorancia que hay. Exacto. Vamos a Oseas 4:6. Oseas 4:6 nos dice esto: y a causa de la ignorancia, nuestro espíritu no nos está alumbrando. Y porque nuestro espíritu no nos alumbra, andamos en oscuridad. Exacto. Sí, sí. Por eso dice la palabra: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Necesitamos estar despiertos en el espíritu. Amén. Figura del lugar santísimo. Ya cuando empezamos a ingresar a ese lugar, el espíritu nos enseñará muchas cosas. Dice el capítulo 12 del libro de Eclesiastés, dice que el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. El espíritu es viejo. El espíritu no es como la carne ni como el alma. El espíritu es viejo porque el espíritu es lo que Dios nos dio para poder tener vida en esta tierra. Amén. El espíritu ya sabe las intenciones del Espíritu de Dios, que dice que conoce lo más profundo de Dios.
Por eso necesitamos que nuestro espíritu, nuestra lámpara, esté encendida allí dentro. Tiene luz propia. Está preparado para que Dios le despierte el espíritu. Vio el endemoniado de Gadareno. El que el Señor dice que llega a la tierra de Gadara y le dice, ¿cómo te llamas? Y dice que ellos respondieron, Legión, porque somos muchos, pero él no le estaba preguntando. No le estaba preguntando al mono, le estaba preguntando al dueño del circo, como se llamaba. Pero los demonios respondieron porque estaba endemoniado este hombre, muy endemoniado. Pero dice que cuando el Señor le pregunta cómo te llamas, le está hablando al espíritu, a la lámpara que tenía apagada dentro de ese hombre. Exacto. Él le dijo, ¿cómo te llamas? Respondieron los demonios fueron echados fuera. Y dice que de esa tierra Jesús fue echado fuera. Le dijeron, andate de acá, no te queremos. Amén. Pero Jesús dejó una bomba atómica en ese lugar. Sí. Ese hombre dice que salió y le dijo, yo quiero ir contigo. El Señor le dijo, no vengas conmigo. Déjame seguirte. No quiero. Anda y cuenta cuán bueno ha sido Dios contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice que este hombre salió y empezó a predicar en las ciudades de Decápolis. 10 ciudades. ¿Cómo se llamaba? Era un evangelista en potencia ese hombre. Amén, amén. Se le activó la lámpara adentro. Usted está preparado para que Dios le active la lámpara. Deje de creerle a los demonios. Los demonios lo van a chanchar, lo van a tener ahí acorralado, no lo van a dejar avanzar. Pero si la palabra lo ilumina, se le va a despertar el espíritu. Amén. Hoy cuando se le despierta el espíritu, usted se desconoce. Dice, ¿cómo? No me enteré de esto antes. ¿Hasta cuándo voy a caminar en una vida natural? Muchas veces escuché la Biblia, pero nunca entendí la Biblia como la entiendo ahora. Gloria a Dios. Yo quiero declarar que usted se va a despertar en el nombre de Jesús y no se va a poder callar. La mujer samaritana se le despertó la lámpara. Sí, Señor. Ya no creemos por lo que tú nos estás diciendo. Nuestros ojos están viendo que lo que dijiste es verdad. Este es el Mesías, el enviado de Dios. ¿Sabes que Dios le quiere despertar la lámpara a la gente? Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Levántese con un espíritu superior. Dios lo ama mucho, no cabe duda. Pero el diablo le metió el velo y dice no. Después en el más allá ya no hay más nada para hacer. Siempre digo que el rico quiso reconocer paternidad en el propio infierno, mi amado. Padre Abraham. ¿Por qué no escuchó al padre Abraham antes? Ya era tarde. El mendigo estaba en su propia puerta. ¿Sabe lo que era el mendigo? El mendigo era la puerta para que él entrara al cielo. Exacto. Ni siquiera de ese mendigo tuvo misericordia. Compasión. No lo vio. Porque el egoísmo le cegó los ojos. Sí, Señor. El mendigo era la entrada para que él fuera al cielo. Exacto. Porque estuve preso y me visitaste. Porque estuve mal y me diste un vaso de agua. ¿Y cuándo hicimos esto, Señor? Cuando lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí me lo hiciste. Amén. Cuando usted tiene despierto el espíritu, la lámpara adentro, usted empieza a hacer algo por alguien, no se puede quedar quieto. Aleluya. La luz que usted tiene adentro no lo deja dormir muchas veces. Está preparado para vivir en esa dimensión. Amén. Lo sobrenatural lo estará esperando allí. ¿Qué le dijo Dios a Jeremías? Si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. ¿Dónde está lo precioso? Dentro de la gente. Amén. Dentro de lo despreciado, lo vil, lo que no se tiene en cuenta, lo que se tiene en poco, lo menospreciado, lo desechable. Ahí está. Lo que para otros no vale nada. Ahí. Exacto. ¿Sabe lo único que lo tenían en cuenta a Lázaro? Los perros. Lázaro era la puerta para que este hombre ingrese al cielo. Sí, Señor. Pero él seguía haciendo banquete con esplendidez. Ese hombre creía que era eterno, que nunca le iba a tener que rendir cuenta a nadie. Pero la voz de Abraham y de los profetas estaba corriendo en las calles y este hombre hacía oído sordo. Entonces no hubo más oportunidad para él. Cuando ya no tienes misericordia por alguien, tienes que examinar cómo está tu lámpara. Exacto. ¿Cuánto hace que no lloras por alguien? No, yo por mi hijo voy a llorar. ¿Y por qué no lloras por alguien? ¿Por qué no lloras por alguien que ni siquiera conoces? Que Dios puede usar tu espíritu para interceder por una necesidad ajena.
Que Dios te traiga a tu memoria alguna necesidad, algo que está pasando en algún lado y que Él dice: necesito que un corazón se ponga en el medio y llore por esa persona. Amén. Porque el enemigo lo tiene al acecho, lo tiene al acecho. Sí, La culpa no es de Dios, mi amado. Cristo ya hizo todo, está en el lugar santísimo esperándonos que nosotros ingresemos allí. De allí veremos un panorama distinto. Yo sé que el Señor lo va a ayudar a usted. Mi papá nos va a ayudar, nuestro papá nos va a ayudar, porque Él es nuestro Señor. sí, sí. Dice la Biblia que Él se compadece. Proverbio 20:27 habíamos dicho: lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Amén. Vamos de vuelta a Jeremías. Jeremías, esa palabra quedó allí. Jeremías 15:19, una palabra muy conocida. El Señor se lo dijo a Jeremías. Jeremías se quejaba. Dice: por tanto, así ha dicho Jehová. Dice: si te convirtieres, yo te restauraré. ¿Qué es lo que hace Dios con una persona convertida? La restaura. Y delante de mí estarás. Amén. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Sí, Señor. Es un desafío. Pero está preparado para que Dios nos encienda la lámpara. Amén. La lámpara estaba en el lugar santísimo. Romanos 8:2, y con esto termino. Romanos 8:2. Gloria al nombre del Señor. Gracias. Romanos 8:2, dice la palabra. Gloria al Señor. 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es luz del Espíritu. Amén. Es luz del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado Amén. de la ley del pecado Y de la muerte. Cuando una persona tiene luz, oh amado, lo que menos quiere es pecar. Sí, Señor. No quiere a Dios. Hay algo adentro que no te deja estar. Yo quiero declarar que usted se va a levantar como un guerrero. Siento muy fuerte de decirle a alguien que se va a levantar, no como una voz profética, sino como una profeta. Amén. Dios te va a levantar, mujer. Yo siento muy fuerte en mi espíritu de decirte esto. Gracias, Señor. Como una profeta Dios te va a levantar. Amén. Porque Dios ha visto tu corazón fiel. Gracias, Señor. Una intercesión pura, Amén. sana. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Lo voy a dejar aquí. Me faltó el lugar santísimo. Hay mucho más para compartir. Sí, Señor. Pero el atrio y el lugar santo son lugares maravillosos para que lo podamos disfrutar Claro que en sí. el Señor. Amén. Es un diseño de Dios. Y dice la Biblia, conforme al modelo que te mostré en el monte. ¿Dónde sacó el modelo el Padre? Del propio cielo. Jesús dijo: yo soy el camino. Si tienes a Cristo, tienes el atrio, tienes el lugar santo y el lugar santísimo, pero tienes que tener a Cristo completo en tu vida. El apóstol Pablo dijo: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque la carne la seguimos teniendo, el atrio, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que hago, lo hago por amor. No lo hago de mala gana. Lo hago por entrega, porque Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Quiero declarar en el nombre de Jesús que ningún arma forjada contra ti prosperará. Sí, Señor. Que Dios hará de tu vida un instrumento de luz. Que tu espíritu se despierta hoy. Amén. Porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado Amén. y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, dice de pecado. Sí, Señor. Y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Porque teníamos esa controversia, la carne no nos dejaba ingresar a ese lugar. Sí, Señor. Pero dice la Biblia que esa carne es el velo que se rasgó. Jesús, el Hijo de Dios, se partió en la cruz para que ya no haya impedimentos para ingresar a ese lugar. El lugar donde está la luz de Dios. El lugar donde tu espíritu
se reaviva y se enciende. Amén. Amén. Vivirán estos huesos, hijo de hombre. Oh Jehová, tú lo sabes. Profetiza, hijo de hombre, profetiza. Sí, Señor. Y comenzó a profetizar y las cosas comenzaron a acontecer. Profetizar desde el lado espiritual. Quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús y quiero declarar que te vas a levantar. Amén. Como un varón, como una mujer, como un profeta de Dios. Aleluya. En el nombre de Jesús. Mi Dios, te damos gracias en esta tarde. Gracias te damos por esta oportunidad de tu palabra, mi Dios. Tu palabra que no tiene límites. Quiero orar por las personas que han oído tu palabra, Señor. Y declarar, Dios del cielo, que los espíritus se despiertan. Se despiertan, papá. Se despierta la esperanza en muchos. Aleluya. Aquellos que están caídos. Sí, Los que han dejado de lado, mi Dios, la oración, la búsqueda, la entrega, la pasión, el deseo de amarte. Yo quiero declarar que, Señor, a través de Cristo, Amén. ingresaremos al lugar de plenitud, tu misma presencia. Yo bendigo, Padre, cada matrimonio que me ha oído, los jóvenes, Amén. Señor, la gente, personas de otros lados. Y quiero declarar que esa palabra que le solté a esa persona, ella sabrá que Dios se lo dijo en esta tarde. Amén. Es una voz de profeta que se levanta. Te bendigo en el nombre de Jesús y quiero declarar que tus niños serán usados por Dios. Amén. La salud del cielo. Cancelo toda enfermedad, todo diagnóstico negativo del médico. Yo quiero declarar que te levantas y que Dios hará un milagro. Maravillas, prodigios, señales serán hechas en tu casa. Dios mostrará su amor en tu vida. Aquellos que no tienen dinero, que no les alcanza, Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Porque Dios es bueno. Porque Dios piensa en ti. Papá, yo quiero declarar una cosecha. Las redes son echadas en esta tarde. Amén. Y una pesca milagrosa es la que disfrutaremos. Te amamos, papá, en el poderoso nombre de tu santo Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor te rebendiga. Aleluya. Nos estamos viendo el miércoles Amén. Sí, Señor. a las 19 horas. Quien les habla, el pastor Adrián Funes, desde aquí, desde Villa María, Córdoba, Amén. nuestra casa apostólica y profética. Sí, Señor. A mis espaldas lo tengo a Juliancito. Julián. No, Juliancito, nuestro querido Juliancito. Julián. Allá la mami lo está mirando. Desde España. Desde España. Marcelita. Así Amén. que bueno, pastora, no sé si te quiere saludar. Claro que sí, los saludamos, los bendecimos, nos volvemos a encontrar el miércoles, que Dios los bendiga y bueno, a animarse que este es un tiempo precioso, el tiempo perfecto que Dios preparó para tu vida, para que comiences a profetizar. Levanta la voz profética. Amén. Y verás a Dios obrar en los tuyos, primeramente en tu vida y todo alrededor va a cambiar, tu casa, tu familia, tus finanzas, el tiempo perfecto de Dios. Amén. Los amamos. Amén. Los amamos.